Buenos días. Vamos a hablar hoy de la esfera de piedra, de estas esferas que se encuentran sobre todo en Costa Rica, como veremos aquí. Pues este tipo de piedra, unas piedras que traen al mundo de cabeza porque nadie sabe de qué se trata esto. Unas piedras totalmente esféricas y bueno, creo que yo puedo darle una explicación a esto, a este tipo de piedra, qué es lo que es, de dónde ha venido y bueno, vamos a ver si podemos desarrollar la idea. Pero antes pues vamos a ver lo que hay, porque sobre estas piedras pues se han hecho 1000 conjeturas, estas esferas de piedra, y quería poner un vídeo que lo he extraído de YouTube y bueno, dura un poquito, pero bueno, tengan un poco de paciencia para situarnos en lo que estamos hablando. Se trata del vídeo este que vamos a ver, dura un poquito, pero bueno, tengan paciencia. Uno de los mayores enigmas de la arqueología mundial es sin duda el de las extrañas esferas de piedra que encontramos repartidas por multitud de países en todo el mundo. Estas piedras, de grandes dimensiones y perfectamente esféricas, las encontramos en países como Canadá, Venezuela, Argentina, Costa Rica, Bosnia o China, entre otros muchos más. Si bien es cierto que algunas de estas esferas podrían tener un origen natural, está científicamente demostrado que muchas de ellas fueron elaboradas por antiguas civilizaciones, destacando sobre todo las famosas esferas de Costa Rica, que han sido estudiadas por infinidad de especialistas a lo largo de la historia y aún a día de hoy sigue siendo un auténtico misterio, ya que debido a la perfección y la complejidad tecnológica con la que fueron elaboradas, han dado paso a teorías realmente interesantes y curiosas que voy a mostrar en este vídeo, y que, de demostrarse ciertas, cambiarían por completo la historia que conocemos. También os voy a mostrar otros lugares que muy poca gente conoce, en los que se han hallado extrañas esferas de piedra, como por ejemplo en México, donde destaca una esfera conocida como la Madre, y que esconde en la parte superior lo que parece ser una huella de animal, algo que desconcierta por completo a los investigadores, ya que para que exista una huella en la piedra, esta debió de realizarse cuando la piedra estaba blanda, algo que a priori no tiene explicación científica. Pero no quiero adelantar nada, así que vamos a comenzar por el principio, por las esferas más famosas de todas, las de Costa Rica. Veréis, estas esferas fueron descubiertas en el año 1939 por parte de una multinacional bananera estadounidense que se dedicó a deforestar el bosque para cultivar en esta tierra. En aquella época surgió la creencia, la leyenda, de que el interior de esta esfera estaba repleto de oro, así que muchas personas dinamitaron las piedras. De hecho, en algunas regiones, a pesar de no encontrar nada de oro en su interior, se calcula que se dinamitaron cerca del 90% de la esfera. Y por desgracia, esta creencia también se daría años más tarde en otros lugares como México o Bosnia. Otra de las desgracias que sufrieron las esferas de Costa Rica es que fueron movidas de su lugar de origen y acabaron en propiedades privadas para adornar jardines o en museos por otras partes del mundo. Por poner un ejemplo, en esta fotografía os muestro una de estas famosas esferas de piedra en el jardín de la Embajada de Costa Rica, en Washington, Estados Unidos. Pues bien, esta increíble roca, que van desde los pocos centímetros hasta los 2,6 metros de diámetro, siendo esta última de un grandísimo tamaño, llegan a alcanzar un peso de nada más y nada menos que 17 toneladas. Por lo que, como os podéis imaginar, desplazar algo así por los inmensos y espesos bosques costarricenses debió de ser una ardua tarea para los antiguos habitantes de esta región, lo que demuestra sin duda la gran importancia que debió de tener estas esferas para ellos. Pero es que además se sabe que algunas de estas esferas fueron trasladadas kilómetros mar adentro, ya que se han encontrado esferas de piedra en la isla de Caño, a 16 kilómetros de la costa. Esta hazaña debió de ser realmente complicada de realizar, ya que para trasladar rocas de tantísimas toneladas mar adentro se necesitarían embarcaciones mucho más complejas y sofisticadas de las que se cree que tendrían los antiguos habitantes de esta región. Pero el problema para los arqueólogos viene cuando se intenta datar la fecha en la que fueron elaboradas estas esferas.
Veréis, la mayoría de investigadores piensan que las esferas de Costa Rica se comenzaron a realizar en el siglo V después de Cristo y estuvieron elaborándose hasta la llegada de los españoles, 1000 años más tarde. El problema es que no hay manera posible de saber científicamente el momento exacto en el que las rocas fueron pulidas para darle la forma esférica que observamos. Además, es muy curioso que en las crónicas de los españoles que estuvieron en esta zona durante la conquista de América no se recoja absolutamente nada de las esferas de piedra. Algo muy extraño teniendo en cuenta que sí se habla de otros detalles mucho más superficiales. Por lo tanto, esto hace pensar a algunos especialistas que las esferas de piedra fueron realizadas en el siglo XVI, después de la conquista española. También existe otra corriente de investigadores que datan las piedras en un momento histórico mucho más antiguo, atribuyéndole miles de años. Estos últimos argumentan que para que las piedras hayan quedado enterradas, ya que muchas de ellas aparecen bajo tierra, ha debido de pasar un grandísimo periodo de tiempo, aunque también hay que tener en cuenta que esta zona es sacudida por fuertes tormentas, lo que provoca que las esferas queden bajo tierra con mucha más facilidad. Pero bueno, continuando con los enigmas de las esferas costarricenses, algo que muy poca gente conoce es que en ellas se encontraron petroglifos, es decir, dibujos grabados sobre las mismas esferas. Esto aumenta aún más el misterio que las rodea, ya que nadie sabe qué significan estos petroglifos. Curiosamente, también encontramos grabados similares en otras regiones alrededor del mundo, como por ejemplo en el Cromlech de los Almendros, en Portugal, o en la espalda de los Moais, en las Islas de Pascua. Pero sin duda, el mayor enigma que envuelve a las esferas costarricenses es el motivo por el cual fueron elaboradas, ya que se desconoce la finalidad que tenían. Sin embargo, los investigadores han lanzado hipótesis de lo más interesante. Por ejemplo, se habla de que podrían haber sido marcadores territoriales, es decir, para identificar el territorio de cada tribu. También se defiende que podrían haber sido marcadores astronómicos, para señalar los ciclos agrícolas, como una especie de calendario. Otra teoría dice que podría haber tenido un significado religioso, formando parte de los rituales dedicados a los dioses. Pero sin duda, la hipótesis que más llama la atención, debido posiblemente a la controversia que genera, es la propuesta por el antropólogo estonio Ivar Zarp, quien afirma que las esferas de Costa Rica fueron realizadas como una especie de mapa marítimo para marcar direcciones. Y es que, curiosamente, encontramos alineaciones de esferas que si se traza una línea sobre las mismas nos llevan a lugares importantes en la geografía mundial. Por ejemplo, un conjunto de esferas apunta hacia la isla de Coco, después pasa por la isla Galápagos y finalmente llega hasta la famosa isla de Pascua, también conocida como Rapa Nui, donde curiosamente también encontramos esferas, como veremos más adelante. Según esta teoría, otro conjunto de esferas apuntaría hacia Jamaica, Cuba y las Bermudas, otro hacia las famosas pirámides de Giza y otro hacia Stonehenge, en Inglaterra. Además, Ivar Zarp va muchísimo más allá y señala que estas esferas debieron de realizarse por una antigua civilización que tendría una compleja tecnología naval, con grandes embarcaciones que le permitieran trasladarse hacia los lugares que señalaban con la esfera. Obviamente, esta hipótesis está totalmente marginada por la arqueología convencional, ya que es una teoría de lo más revolucionario. Pero dejemos por ahora el significado de esta enigmática esfera de piedra, porque me gustaría mostraros esferas de otros lugares del planeta mucho menos conocidas y posiblemente más misteriosas. Para ello, vamos a viajar primero un poco más al norte en el continente americano, concretamente a México, a un lugar conocido como Ahualulco de Mercado, en Jalisco. Aquí encontramos, para sorpresa de todos, un número de esferas igual o superior que el que encontramos en Costa Rica, y además algunas son de mayor tamaño. De hecho, en esta región mexicana encontramos una esfera realmente grande. Esta es la esfera de la que os hablaba al principio. Se conoce como la madre, y como ya os decía, en la parte superior presenta lo que parece ser una huella de animal, posiblemente de coyote. Esto es algo que vuelve loco a los arqueólogos que la estudian, ya que de ser una huella, debió de quedar plasmada cuando el material de la roca era blando, algo a priori imposible. Pero tal y como afirma el famoso investigador español J.J. Benítez, los nativos de esta región le dijeron que tenían una sustancia realizada con raíces y otros productos naturales que era capaz de ablandar la roca, dándole así la forma esférica que observamos.
Aunque claro, como no podemos verificar esto por falta de pruebas, hay que tener muy en cuenta que tal vez esta huella sea un capricho de la naturaleza. Es decir, que con el paso del tiempo la roca se haya deteriorado dejando una forma similar a la huella de un animal. Y trasladémonos ahora a la famosa isla de Pascua o Rapa Nui, donde, como os decía anteriormente, también encontramos esta extraña esfera. De hecho, existe aquí una extraña construcción cuyo centro está formado por una esfera perfecta de piedra, y a su alrededor encontramos otras 4 de menor tamaño. Lo curioso es que las rocas pequeñas están perfectamente alineadas hacia los puntos cardinales, es decir, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Y es que esta construcción debió de ser de gran importancia para los antiguos habitantes de la isla, ya que, según se cree, era aquí donde se realizaban las ceremonias, e incluso donde se hacían los sacrificios en honor a los dioses. Un dato muy interesante es que las esferas de piedra, al igual que sucede con las de México o las de Costa Rica, tienen un altísimo contenido en hierro. Por lo tanto, cuando se acerca una brújula hacia ella, la aguja parece volverse loca y se mueve hacia todas direcciones, sin un rumbo fijo. Pero el misterio de las esferas de piedra va mucho más allá del continente americano, y aquí es cuando la cosa se pone de lo más interesante. Veréis, en el año 2005, el investigador bosnio Semir Osmanagić desató la polémica en todo el mundo al afirmar que había descubierto en Bosnia las pirámides más grandes y antiguas que existen en la Tierra. Según este investigador, ha descubierto túneles subterráneos y bloques de piedra que demuestran que las pirámides de Bosnia fueron realizadas por una antiquísima civilización extremadamente avanzada para su época. Aunque es importante aclarar aquí que la comunidad científica se muestra muy escéptica ante estas supuestas pirámides y afirman que son simples colinas naturales con esa forma piramidal. Sin embargo, Semir Osmanagić lleva ya casi 14 años excavando en esta zona y, para sorpresa de todos, descubrió en el año 2016, en un bosque a tan solo 80 kilómetros al norte de estas supuestas pirámides, una gigantesca esfera de piedra perfecta, de nada más y nada menos que 30 toneladas de peso. Como vemos en esta fotografía, a pesar de los daños externos que tiene la piedra, se observa una esfericidad perfecta. Y es que en Bosnia hay un lugar conocido como el Parque de las Esferas de Piedra, donde se encuentran multitud de estas piedras que, según Semir Osmanagić, son evidencias claras de la existencia de esa civilización desconocida que construyó las pirámides bosnias. Por otro lado, cambiando un poco de rumbo, hay que tener muy en cuenta y conocer las esferas de piedra que, a pesar de su curioso aspecto, se sabe a ciencia cierta que tienen un origen natural o para nada enigmático, como por ejemplo la esfera hallada en Nueva Zelanda, concretamente en una región llamada Moeraki. Estas esferas son realmente extrañas, ya que suelen estar huecas en su interior. Sin embargo, y según se cree, estas tienen fácilmente una explicación natural, ya que se encuentran en la playa, donde el contacto con el agua durante millones de años ha ocasionado esta curiosa forma. Y además, las piedras de Moeraki no presentan una esfericidad perfecta, como sí lo hacen otras esferas artificiales como las de Costa Rica. También encontramos en el norte de África, concretamente en la antigua ciudad de Cartago, miles de esferas de piedra amontonadas. Estas, que son tratadas en ocasiones como algo misterioso, en realidad son piedras que utilizaban en la antigüedad para lanzarlas en las catapultas durante la batalla, por lo que no supone ningún misterio para la arqueología. Y bueno, volviendo al tema de las esferas de piedra de Costa Rica, de México, de Rapa Nui y de Bosnia, quiero comentaros algo de lo más interesante. Es evidente la ardua tarea que debió de conllevar realizar y trasladar estas esferas de piedra, como por ejemplo en Costa Rica, donde se trasladaron por el espeso bosque y a través del mar hacia la isla de Caño. Esto, sin duda, demuestra la grandísima importancia que debieron de tener las esferas de piedra para los antiguos habitantes de estas regiones. Y además resulta curioso que, al igual que aparecen pirámides similares entre sí a miles de kilómetros de distancia en diferentes civilizaciones y culturas, también encontramos del mismo modo esferas de piedra, de las cuales aún hay muchísimo por descubrir y conocer. Ya sabéis que estaré aquí para informaros de cualquier novedad arqueológica, de cualquier descubrimiento de Bueno, como pueden ver, aquí el gran error que se comete, a ver si quitamos esto, aquí el gran error que se comete es pensar que esta esfera, ha habido un pueblo en la antigüedad
que las fabricaba, las hacía, cogía una piedra cualquiera y hacía pues una esfera. Ahí está el gran error que cometen los científicos y los arqueólogos. Estas piedras las hace la naturaleza, son naturales. Aquí encontramos, a ver, aquí vamos a hablar de los estados de la materia. Los estados de la materia normalmente nos dicen que son pues tres: sólido, líquido y gaseoso. Pero hay un cuarto estado, que es el esferoidal. La materia, como el agua, por ejemplo, el agua, pues podemos ver los tres estados del agua: en forma sólida, que es el hielo; en forma líquida, que es el agua; y en forma gaseosa, que es el vapor de agua. Pero hay un cuarto estado en el agua, que es el esferoidal. El agua se hace, pues, digamos que se hace en forma de esfera. Y para comprobarlo esto, pues solamente tienen que coger una sartén caliente, y tiren un poco de agua. Y verán que el agua forma la forma esférica. Es el cuarto estado de la materia, el agua. Pero claro, estamos hablando de piedra, de metales, y no solamente el vídeo que hemos visto anterior. Claro, aquí es lo que se omite es que puedan ser naturales esas piedras. Y yo digo que son naturales, las crea la naturaleza, ¿sabéis? Y no solamente en el mar, sino que en las canteras hay una cosa que se llama geodas, que son piedras también de forma esférica, que en su interior pues contienen cristales que se usan para joyería y demás. Son cristales preciosos, semipreciosos, que se usan pues como joyas, para adornar a la gente y demás. Y si quieren, pues podemos ver un trocito de este vídeo que habla de una cantera, de una persona que va a una cantera a buscar gemas y se encuentra con este tipo de piedra. Pero ya digo, son naturales, las crea la naturaleza. Pensar que estas piedras esféricas que encontramos por todo el mundo, lo ha tallado alguien, es un error. Esto lo crea la naturaleza, como voy a demostrar a continuación. Pero bueno, antes vamos a ver un trocito del vídeo este. Vamos a ver cómo que hay piedras de estas en las canteras que se llaman geodas y también son de forma esférica. O sea que piedras de forma esférica encontramos en todo el mundo, tanto cerca del mar, como en las canteras. O sea, las encontramos por todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, las de las canteras no es una piedra que sea exactamente esférica. Cuesta encontrar una que sea esférica. Las que encontramos esféricas son las que están próximas al mar. Pero bueno, vamos a ver un trocito de este vídeo también, para que vean lo que hay. Miren, puede ser una geoda.
Bien amigos, vamos ahora, acompáñenme, vamos a ver ahora una cantera. Los otros días, en otro video, mostré esta cantera, que ustedes pueden ver cómo en las canteras a veces se acumula agua precisamente porque es tanta la perforación que hacen que el agua subterránea sube. Y estas canteras son que se llaman de cielo abierto. ¿Por qué? Porque se extraen materiales grandes en donde se clasifica prácticamente en la misma cantera, no hace falta hacerle un proceso de molienda. Me voy a dirigir a una que está un poco más atrás, que es mucho más grande, y eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Estoy llegando. Fíjense qué ecosistema que tenemos aquí en esta cantera. Miren, aquí tenemos la parte de abajo. Miren la profundidad que tiene esto. Un agua totalmente cristalina porque es indudablemente subterránea. Miren lo que es todo esto. Y allí tenemos atrás todo patos salvajes. Bien, ya llegué a la cantera. Fíjense lo impresionante del tamaño que tiene. Está totalmente cubierta por agua. Si vemos aquí abajo, hay pozos profundos en donde se extraía realmente el ónix. ¿Qué es el ónix? Es una roca magmática. El ónix está considerado dentro de una de las rocas semipreciosas. Esta cantera es precisamente de esa variedad. Miren amigos lo que encontré. Fíjense. Lo que sería, aparentemente, en su exterior, una geoda. Las geodas son rocas en donde en su interior se cristalizan minerales. Fíjense la forma que tiene esta. No sé si es una geoda, pero tiene todo el exterior. Ya lo vamos a estar partiendo para ver realmente si adentro tiene cristales. La variedad de esta geoda es de calcedonia. Estuve recorriendo realmente el lugar, no tengo mucho espacio porque está todo inundado como ustedes pueden ver, pero lo único que encontré interesante es esto. Ahora me voy a estar dirigiendo a la antigua cantera, que es la más chica que vimos al principio. Vamos a estar partiendo esto y vamos a buscar geodas allá dentro del hoyo. Miren, justo estaba saliendo y encuentro esta roca con esta forma. Puede llegar a ser geoda en estos lugares. Los redondos, miren qué bueno. Totalmente redonda. Puede ser que adentro tenga... Bueno, ya está bien. Como podemos ver en este vídeo también, pues hay piedras en las canteras por todo el mundo de forma esférica. Tal vez las de aquí, las que encontramos en cantera, no son tan esféricas, tan perfectas, pero que son forma esférica. O sea, como he dicho anteriormente, los estados de la materia son 4 y en las escuelas y universidades nos enseñan solamente 3. Está el sólido, líquido, gaseoso y esferoidal. Lo que pasa aquí es decir, cómo se han producido estas esferas, cómo ha producido la naturaleza esta esfera tan perfecta. Por supuesto que esto no la ha tallado nadie. Pues bueno, vamos a ver cómo se hacen las esferas. Porque hacer una esfera hay diferentes métodos. Pero a mí el que me conviene mostrar aquí es cómo se hacen las esferas. Por ejemplo, aquí hace mucho tiempo, no sé cuánto, desde que se inventó pues los cartuchos de tal, desde el que entiende de armas y esto, pues esto es un cartucho de escopeta. Un cartucho de escopeta que es la que usan los cazadores, y en el interior de los cartuchos estos pues encontramos un montón de bolitas.
¿Y cómo se hacen esas bolitas tan perfectas? Pues de una forma muy simple. Vamos a ver otro fragmento de un vídeo que nos dice cómo se hacen estas bolitas. Es simple ver cómo se hace esta bolita, todas las que quieras, y consiste en coger un recipiente, lo llenan de plomo, ese plomo pues lo calientan hasta que llega a una temperatura que se hace líquido, el plomo se hace líquido. Entonces del recipiente ese sale por un agujerito y va a otro recipiente con agua. Cuando sale el plomo ese líquido y entra en contacto con el agua, pues la tensión del agua forma una esfera perfecta. Una esfera perfecta. Pues eso mismo es lo que pasa, pero a mayor tamaño, con las esferas que encontramos en playas, por ejemplo, en Costa Rica. Vamos a ver un trocito del vídeo este. A ver, vamos a ver un trocito. Bueno, Acércatele. acá estamos en el taller de Henry con la... ¿Ves? Como pueden ver aquí, este es el aparato. Aquí un recipiente que se calienta a tope para que el plomo aquí, pues se haga líquido. Cuando llega a una temperatura determinada, el plomo se hace líquido. Entonces, por un agujerito lateral, como pueden ver aquí, un agujerito lateral va cayendo gota a gota al bidón este de plástico, al bidón este de agua, lleno de agua. Y entonces se forma la esfera perfecta, como hemos visto en el... se forman las esferas perfectas, como hemos visto en el cartucho ese de cazador, que se llaman perdigones. O sea, esto es así. Vamos a darle un poquito más al vídeo para que vean cómo se forman las esferas. Y es simplemente un contenedor aquí, se calienta, en este caso ponen plomo, y cuando la gota de plomo cae al agua, pues se forma una esfera perfecta. Perfecta. Vamos a darle un poquito más. fabricadora de municiones estilo croto. Para todos esos giles que ponen fotos. Ahora se trabó un cachito, pero... Dale. Ahí está. Para que aprendan los giles. Después, esto es el fruto de 100 y pico coloradas. Acá están las hermosas municiones. Bueno, pues ya lo hemos visto. ¿De qué se trata? ¿Cómo se hacen las esferas? Simplemente, pues, el metal, cuando está en forma líquida, se echa al agua y el agua se encarga de hacer una esfera perfecta. Claro que aquí, en este caso, son esferas chiquititas de apenas unos milímetros y claro, las esferas esas que vemos en la playa, pues son esferas enormes, de 1 metro, 2 metros, que pesan 15, 17 toneladas, pero el proceso es el mismo. Pero claro, ¿qué forma las esferas esas? Pues estas esferas, ampliaremos esto un poco, estas esferas las forman los volcanes. Lo mismo que hemos visto antes, en el caso anterior, de los perdigones, esto que llevan los cartuchos de caza, pues imagínense un volcán, esto está líquido, y esto cuando entra en contacto con el agua, pues se forman las esferas. Esas esferas, pues al ser de forma esférica, pues con el tiempo van rolando por el fondo marino hasta que llegan a la playa. Es simplemente eso. O sea, pensar que esas esferas enormes la ha tallado alguien, eso no es así. Eso no es cierto. Las esferas, estas que se encuentran por todo el mundo,
pues han salido de volcanes que están en alta mar. Lo que no se puede precisar es el tiempo que se hizo, porque claro, no hay ninguna forma de datarlo. Pero que yo lo que veo aquí es que los científicos, los arqueólogos van totalmente perdidos. Y bueno, van detrás de esto y bueno, parten de una teoría que no es correcta, sino que las esferas las hace la naturaleza. Lo mismo que hemos mostrado aquí, que la forma de hacer estos perdigones que hay en los cartuchos, la colada, cuando está el metal en forma líquida, cuando entra en contacto con el agua, se hace una esfera, pues lo mismo pasa con esta que tenemos aquí. Claro, es que lo único que cambia es el tamaño, pero la fórmula es la misma. La naturaleza se encarga de hacer esas esferas enormes, que hay de muchos tamaños, unas más grandes, otras más pequeñas, tal cual, pero eso ha salido todo de volcanes. Y el sistema, ya lo he dicho varias veces, es el mismo que utilizamos para hacer estas esferitas pequeñas dentro de los cartuchos, por poner el ejemplo este. Claro que esta esfera, pues hay otra forma de hacerla, pero que las fábricas que hacen estas esferas para con este fin, pues la hacen de esta forma como he mostrado en el vídeo. Ahora. O sea que de que hubo antiguamente un pueblo que se dedicaba a tallar esferas, eso no es cierto. Las esferas se hacen solas. Pero claro, esferas de ese tamaño, pues imagínese cómo es el volcán. Un volcán que por lo que sea, hay una rotura dentro de la... Aquí había puesto un volcán y sus partes. Un volcán con sus partes, el cráter, el cono volcánico, la chimenea, que sería esto, y la cámara magmática. Pues esta cámara, por lo que sea, o antes de que se forme el volcán, todo el cono, pues esto ha entrado en contacto con el agua y entonces se forma la esfera. Y esa esfera con el tiempo pues llega a la playa. Y eso pasa, pues es la solución al misterio que hay en torno de la esfera. El problema está a partir de la base de pensar que esta esfera la han tallado pues primitivos. Eso es imposible. Y más cuando te dicen que estas esferas son de cuarzo. ¿Cómo iban a hacer eso en la antigüedad, que no conocían los metales, ni podían tallar la piedra, ni nada? Aunque claro, la historia hoy en día está en entredicho, que no se sabe muy bien lo que es verdad, lo que es mentira. La cuestión es que aquí lo que tenemos es que en la escuela, universidades, nos enseñan 3 estados de la materia, cuando son 4. Esferas encontramos por todo el mundo, ¿sabes? Pero claro, cuando encontramos una esfera de ese tamaño, pues es provocada precisamente por un volcán. Un volcán que entra en erupción, tiene en su interior todo fundido, todo hecho líquido, y ese líquido cuando entra en contacto con el agua, pues se forma bolas esféricas de diferentes tamaños. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Esta es mi conclusión de cómo se han formado las esferas. Esas, sobre todo, las que conocemos más por el idioma y todo esto. Estas de Puerto Rico. De Costa Rica. De Costa Rica, aunque encontramos también esferas por todos lados. Pues bueno, espero que les guste el vídeo y hasta luego. Si hay alguna pregunta, pues la dejan en comentario y trataré de responderla. Venga, adiós.